Estamos estudiando lo que es el juicio continuo por las fuerzas malignas, o sea, un juicio que Dios ha emitido para que esas fuerzas demoníacas que no podemos ver, pero que no podemos ver físicamente, pero sí podemos ver a través de grandes atrocidades que se han cometido y que se siguen cometiendo dentro de la raza humana, es por la propia rebeldía del hombre. El hombre es rebelde, las fuerzas satánicas aprovechan y atormentan a aquel que se ha alejado o que se aleja de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y todo eso abarca todo lo que es el capítulo 9. Y vamos a ir viendo lo que es el versículo por versículo hasta el versículo 11, que es cuando termina el primer ay y la quinta trompeta. Ya a partir del versículo 13 hasta el 21 es el segundo ay y es la sexta trompeta, que tienen una relación. La quinta trompeta y la sexta trompeta están muy unidas entre sí. La quinta trompeta o el primer ay es el tormento y la sexta trompeta, el segundo ay, es la muerte física o seguro espiritual. Es el juicio, pues, continuo por las fuerzas malignas. Vamos a titularlo ahí como parte número 2. El versículo 4, que fue donde nos quedamos, dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Que no dañasen a la tierra, eso lo hicieron las cuatro trompetas, a través de las fuerzas naturales o de las catástrofes naturales. También Dios ha emitido el juicio por la propia rebeldía del hombre. Estamos viendo que las langostas que son las acciones hechas por las falsas ideas, por las falsas doctrinas, por las falsas filosofías, inducidas e influenciadas por esas fuerzas malignas, que no lo vemos, pero que entran a la mente, al corazón, a la conciencia de las personas y cambian totalmente su forma de pensar y oscurecen sus pensamientos, como lo vimos ayer. Aquí el asunto es de que dice que no dañe a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquellos hombres que van por un camino de maldad, aquellos hombres que van por un camino alejado de la verdad, alejado de la palabra de Dios, aquellos hombres que no tienen a Dios, porque los que tienen a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes. Al mencionar una frente sugiere que los que somos espirituales lo debemos de reflejar en nuestro rostro, porque obviamente el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ya hemos leído este pasaje, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que tenemos el sello de Dios, no hemos de recibir algún daño por parte, o mejor dicho, no nos vamos a dejar influenciar por alguna falsa idea, por alguna falsa doctrina, por alguna falsa filosofía. Pero al menos lo que dice la sexta trompeta es de que sí, algunos, aquí mismo en la quinta trompeta hemos de recibir un daño, pero colateral, por aquellas falsas ideas. Los propios cristianos también de alguna forma se ha de padecer por un daño colateral que hacen aquellas falsas doctrinas, aquellas falsas filosofías, sobre todo en la política, en los dirigentes. Y también los cristianos, al vivir obviamente en el mundo, aunque no somos del mundo, es decir, no practicamos las cosas del mundo, pero vivimos aquí y también se ha de sufrir un daño colateral. No estamos exentos en ese sentido, pero sí estamos exentos de no dejarnos llevar por cualquier cosa que se dice. El tormento es
el tormento que hacen estas langostas, estas acciones producidas por la influencia satánica, es hacerles creer a todas esas personas que cualquier cosa que le dicen lo creen, y lo creen firmemente. Y ese es parte de su tormento, ir o ser llevados por una falsa enseñanza y creen cualquier cosa que se les dice. Ese es el gran elemento seductor que determina esas falsas enseñanzas, hacerlos que estén seguros y creen cualquier cosa que se les presente en las noticias, donde cualquiera que les diga algo lo creen. Y obviamente un cristiano pues no se deja llevar por esas falsas ideas. Dice el versículo 5, y les fue dado que no los matasen, o sea, solamente va a haber un tormento, al menos en este quinta trompeta. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Son atormentados por esas falsas ideas que les han metido en la mente las fuerzas malignas, como la falsa idea, como el cambio de sexo, como mi cuerpo, mi decisión, aquellas que apoyan y con gran fuerza el asunto del aborto, del cambio de sexo. Hay países como en Italia, es por ello que no es raro que pase lo que está pasando. Si es que esto es cierto, no es raro eso, porque Italia, el propio gobierno paga las operaciones para el cambio de sexo. Pero eso es lo que producen las falsas ideas, el tormento de las fuerzas malignas, hacerles creer que eso está bien, que una mujer puede abortar cuando quiera. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios ha determinado hombre y mujer, y ha determinado el funcionamiento de un cuerpo de una mujer, y también ha determinado el funcionamiento de un cuerpo de un hombre. Ese es el tormento que les hacen. Y vemos cómo defienden esas ideologías, esas filosofías las defienden incluso hasta muerte, las defienden, salen a la calle a protestar de una forma violenta y se molestan con alguien que no piensa lo mismo que ellas o que ellos. Y son atormentados porque piensan, bueno, es que ¿por qué la gente no nos entiende? Esa es su forma de pensar de ellos. Ese es el tormento. Ese es el sufrimiento el cual los hace esas fuerzas malignas. Si realmente tuvieran una mente clara, una idea clara de lo que hacen, y se vieran realmente que lo que están haciendo es algo fuera de todo contexto, fuera de todo razonamiento humano, protestar, exigir el derecho a matar a un bebé, solamente una fuerza, solamente una idea demoníaca es la que entra a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de ideas. Y lo defienden a capa y espada. Y el cambio de sexo también. Todo eso lo defienden. Dice la escritura, sino que los atormentasen 5 meses. Bueno, uno pudiera pensar, bueno, es algo benéfico. 5 meses, pues es poquito. Pero estamos hablando de la simbología bíblica, del apocalipsis simbólico. El número 5 es la mitad de 10. Esto es que solamente el tormento es la mitad de lo que realmente van a padecer. La otra mitad viene en la sexta trompeta, en el segundo ay, que es la muerte, o física, pero seguro espiritual sí. No es algo que diga, bueno, pues 5 meses está bien, ¿no? Es algo que se debe de poder a pensar, reflexionar, y los otros 5, bueno, vienen en la sexta trompeta. ¿Se puede cambiar todo esto? ¿Se puede dejar el tormento? Sí, siempre y cuando se acuda a Dios, se obedezca su palabra y sus mandamientos. Porque si no, entonces dice, y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ese es el tormento por el cual sufren aquellas personas que no entienden, como la mayoría de los hombres no entienden sus ideologías. Si presentan aparentemente razonamientos sabios,
Dicen, yo en mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿Por qué me van a criticar si estoy haciendo con mi cuerpo lo que yo quiera? Pero están matando a una persona, a un ser. Desde el momento en que se concibe, ya es un alma, ya es un ser viviente. Pero obviamente es muy imposible hacerles cambiar ese parecer, porque ya las fuerzas demoníacas, satánicas, se han apoderado de sus pensamientos. Y lo que los hacen es vivir una forma sinceramente miserable, porque dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este tormento producido por las fuerzas demoníacas satánicas los lleva incluso a pensar en el suicidio. Un cristiano que es sellado con el Espíritu Santo jamás tiene ese pensamiento de quitarse la vida por sí mismo. Solamente aquellos que son llevados con sus ideas por el demonio, por las fuerzas malignas, piensan en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque su vida es una vida miserable completamente. No es una vida la que ellos han adoptado como el modelo de vida o como la vida ordinaria. Aunque aparentemente son aceptados, hablando por ejemplo de los gays ya, o los homosexuales, o como se les diga, en muchas partes los aceptan, incluso hasta tienen sus derechos y ya se pueden casar, sí, y los aceptan, pero no completamente. Y eso es lo que produce en ellos ese sufrimiento, de que no son aceptados totalmente, en forma integral no. Un gay es como aquel que es de profesión payaso o de oficio payaso, y de que cuando le pasa algo en su vida, tiene que salir al escenario y dar la mejor cara. Un homosexual, cuando sale a la calle, anda riéndose, gozando de su libertinaje corporal, avalado por las autoridades, pero cuando entra a su hogar, en la privacidad, es cuando tiene ese sufrimiento, porque sabe bien que su vida no es aceptada al 100%, y su vida se convierte en una vida miserable, y es cuando vienen las ideas hacia el suicidio, pero les falta ese valor para hacerlo. Por eso dice que la muerte huirá de ellas. O es como un drogadicto. Un drogadicto sabe bien que no es tan aceptado dentro de la sociedad, sino que es rechazado por el temor a que con las personas que conviven pues le robe o les haga algo para conseguir dinero para la droga. Sabe bien que su vida es una vida miserable completamente, y más con lo que es la droga de moda, el éxtasis, que los convierte en prácticamente no humanos, sino personas perdidas. Esa no es vida, pero esa es una vida, es el tormento por ser rebeldes en la vida. Es decir, son rebeldes a los mandamientos de Dios. Entonces el demonio aprovecha, los demonios aprovechan. Las fuerzas satánicas aprovechan y entran a las mentes de ellos y piensan que es la moda, que es la vida, que es vivir, que es gozar. Vivimos una vez en la vida, hay que disfrutar. Ese es su pensamiento. Tanto el drogadito como el gay, solamente por mencionar algunos ejemplos. El gay dice, bueno, vamos a disfrutar la vida. Algún día me voy a morir. Pero ese no es disfrutar la vida. Porque saben bien, hay algo en su conciencia que les indica que lo que están haciendo no está bien. Un drogadicto en ocasiones, muchas de las veces, quiere quitarse la vida, pero le falta valor para hacerlo. Por eso dice la Biblia ahí, capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El versículo 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. La guerra está, esto está dispuesto, pues, cuando dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Es una guerra continua. Siempre esas langostas, esas ideas, falsas ideas que vienen o provienen directamente del mismo infierno, del mismo abismo, de donde mora o de donde está el ángel caído, que es Satanás.
eso es algo continuo. Cuando dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para las guerras. Y luego dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. La palabra como es una apariencia solamente, es una comparación. Dice, en sus cabezas tenían como coronas de oro. Pero solamente está comparando algo. Realmente es una corona falsa que les hace creer, que les hace pensar que tienen la victoria al tener coronas, pero como de oro, cuando son falsas completamente. Es como por decir, alguien trae un anillo, un reloj, tu reloj parece de oro solamente, pero le hacen la prueba ahí los que saben y se dan cuenta que no, que es falso. Así son esas coronas, son coronas falsas completamente. Al mencionar la palabra como, sugiere una victoria cuando en realidad es una derrota total, es una destrucción total. Y luego viene, dice, y sus caras eran como caras humanas. Entonces aquí es donde sale a relucir cómo es que actúan esas fuerzas demoníacas y cómo muchos sufren o hemos de sufrir los daños colaterales. Y cómo viene el tormento y el sufrimiento. Porque las caras humanas obviamente son personas literales, que son usadas por las fuerzas demoníacas para formar grandes ideas equivocadas, falsas, y atormentar al propio ser humano. Como cuando hubo ahorita que está de moda todo eso de las pandemias y todo eso, allá en Europa, cuando fue la fiebre bubónica, hay dos corrientes que se dice. Una de ellas es de que, como prohibición por parte del propio gobierno y incitándolos a que era pecado y estaba prohibido matar las ratas y los ratones. ¿Cuál fue la consecuencia? Se inundó todo aquello, una plaga, y el contacto con la secreción de las ratas ratones pues produjo toda esa fiebre y mató a millares, a millones, prácticamente media Europa quedó desaparecida. Todo por esa falsa idea, por esa falsa filosofía, traída directamente desde el abismo a las personas que dirigían en ese tiempo esa parte del mundo. Les hicieron creer eso y ahí está el resultado. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Es prácticamente lo mismo. Esto que pasa a nivel mundial es producto de una fuerza satánica que entra a la mente humana para formar toda la psicosis, todo el miedo, todo el pánico que está sucediendo para atormentar al ser humano. Yo creo que todos en alguna parte causa desesperación, es parte de un tormento lo que está pasando, porque no puedes salir, no puedes trabajar, no tienes actividad, es un tormento, todo por esas mentes dirigidas por las fuerzas satánicas con el interés de hacerse de grandes riquezas, de gran poder. Cuando termine todo esto, unos 2, 3, 4, 5 años más, nos vamos a dar cuenta cuál era o cuál es el verdadero propósito de todo esto que está pasando en el mundo. Los grandes genocidios, como el que está ahorita, es producto del hombre, de las caras humanas, que a su vez tienen las falsas ideas y las falsas doctrinas y las falsas filosofías que las fuerzas malignas proporcionan. Dice el versículo 7 que leímos, que tenían como caras humanas. Y dice el versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, cabello de mujeres, apariencia de bondad y una influencia tentadora, es lo que podemos entender aquí, pero cuando dice dientes como de leones, solamente la apariencia. Por eso dice la escritura, tendrán apariencia de piedad. Esas falsas ideas solamente son algo que llama la atención y que uno ve y dice, pues está bien, tienen apariencia femenina de mujer, pero al mencionar sus dientes como leones que van a devorar y van a destruir completamente todo lo que se les presente y todo a quien agarren. Por ejemplo, dice la Biblia ya en el libro de los Proverbios, en el capítulo 7, hablando de una mujer, obviamente en un sentido simbólico, pero utilizándolo
con lo que nos dice Apocalipsis, de que tendrán como cabello de mujer, es decir, apariencia de mujer. Y aquí en el capítulo 7 encontramos todo lo que es la falsa enseñanza, la falsa doctrina, la falsa religión, todo producto de esas falsas ideas, de esas fuerzas demoníacas. Desde el versículo 6 dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, de una mujer, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se agarró de él y le besó con semejante descaro, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios, al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así es, esas falsas ideas, esas falsas enseñanzas, esa falsa doctrina producto de las fuerzas del demonio, de las fuerzas satánicas que entran a la mente de aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios. Pero el día de mañana vamos a continuar estudiando este capítulo 9. Dios les bendiga.